Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Me envuelves hoy con una canción, me
solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Estaba para que yo camine, amor, amor, todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Esfuérzate y sé valiente. Te invitamos a que este martes te unas a nuestro servicio de oración y clamemos juntos a nuestro Dios en horario de 7 a 8 de la noche. Síguenos por Radio Peniel. para estar ante ti. Dios bendiga. Este es su servidor, hermano Marino. Quiero saludar al Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor, allá en Guatemala. El saludo va desde aquí, de San Diego, California. Este saludo especial. Primero saludamos al hermano Gerardo, que nos prestó su correo electrónico para poder enviarlo. Después queremos felicitar al hermano Gustavo. Gustavo, que Dios te bendiga en tu trabajo ahora que tienes el trabajo delicado del pastorado. Lamentamos la partida de nuestro hermano pastor anterior, que esté con el Señor. Y ahora el trabajo pues le toca a nuestro hermano Gustavo. Un trabajo que yo te puedo decir lo que le dijo Jehová a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Así que reciban saludos. Este es su servidor, hermano Marino, Gustavo y familia, Gerardo y familia, y nuestra familia del Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor. Que tengan un año de prosperidad, de bendición, de éxito, y orándole a Dios para que se extermine esa plaga completa y pueda la iglesia entrar de nuevo a sus servicios regulares. Que Dios le bendiga desde aquí, desde California, el hermano Marino. Saludos a todos y grandes bendiciones. Hermanos, el Señor les bendiga. Realmente es un día muy especial porque estamos reunidos con el propósito de estudiar su palabra. Y como
siempre lo hacemos, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos permita escudriñar las Escrituras, que nos permita estudiar la palabra de Dios y que podamos aprender en ella, que podamos recibir de ella lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por este día tan maravilloso que nos das, Padre del cielo, porque tenemos la oportunidad de alabar y glorificar y bendecir tu nombre, Señor. Y lo más maravilloso, Padre del cielo, es que podemos edificarnos en tu palabra. Te pedimos, oh Dios, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, que esta palabra vaya a nuestros corazones y haga la obra para la cual tú le envías, Señor. Teniendo, oh Dios, la certeza que no retornará vacía sin antes haber hecho la obra para la cual tú le envías. Desde ya damos gracias al Espíritu Santo por todo lo que nos enseñará esta mañana. En el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, esta mañana, este día maravilloso, queremos estudiar algo que muchas veces hemos recibido palabra de Dios acerca de este tema. Pero esta mañana quisiera que escudriñáramos la palabra para aprender mucho más de este tema. Escudriñar es explorar, es rebuscar, es ir al fondo. Y ahora lo que vamos a hacer es tratar de ir a rebuscar, a estudiar lo más profundo que podamos en la palabra de Dios, el tema de la fe. Y para empezar quisiera que fuéramos a Lucas capítulo 18 y verso 8, porque ahí hay una pregunta que debiera causarnos un impacto grande en nuestra vida. Porque pensamos que estamos viviendo los últimos días y debiéramos de conocer cuál es nuestra condición, en particular en lo relacionado con la fe. Si ya tienen Lucas capítulo 18 y verso 8, vamos a leer juntos. Dice la palabra del Señor: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ahí hay una pregunta muy particular: ¿hallará fe en la tierra? Esta es la pregunta que debería de causarnos un gran impacto. ¿Por qué está esta pregunta dentro de la palabra del Señor? ¿Hallará fe en quiénes? ¿Y de qué nos habla la Escritura en relación a la fe que debiera de hallar el Hijo del Hombre cuando venga en su segunda venida? Quisiera que empezáramos con este interrogante, para que empezáramos a profundizar en las Escrituras, de manera que podamos dar una respuesta a esta pregunta que acabamos de ver en Lucas capítulo 18 y verso 8. Y para empezar, como en muchas oportunidades hemos tenido al estudiar lo que es la fe, quisiera que repasáramos el concepto, la definición que hay en la palabra de Dios respecto a la fe. ¿Qué es la fe? Y quisiera que fuéramos a Hebreos capítulo 11 y verso 1. Muchos sabemos de memoria este verso, pero debiéramos de profundizar en la definición para que empezáramos a penetrar la palabra de Dios, teniendo claro el concepto de lo que es fe.
de la fe que espera el Señor encontrar cuando Él venga. Si ya tienen Hebreos capítulo 11 y verso 1, vamos a dar lectura. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese es el concepto de fe en la palabra de Dios. Ahora quisiera que analizáramos los dos términos que son usados en esta definición. El primero es certeza. La certeza es el conocimiento claro y seguro que se tiene de algo. El conocimiento de que algo es verdadero, es cierto. Y la convicción es el convencimiento que tenemos de que se tiene algo o se va a tener algo. Si uno está convencido de algo, si nosotros redondeamos estas palabras y las resumimos en algo, debiera de ser: el que tiene fe, tiene certeza y tiene convicción. Y desde aquí nos debiéramos de hacer una pregunta. ¿Tenemos certeza de lo que esperamos? ¿Tenemos convicción de lo que no se ve? ¿Tenemos un conocimiento claro de lo que se espera? ¿Tenemos un convencimiento de lo que aún no vemos? Esas preguntas debiéramos hacérnoslas de manera que podamos profundizar en lo que es la fe. Porque mientras no tengamos respuesta a estas preguntas, ¿cómo podemos decir que tenemos fe? Y vamos a empezar por algo que es fundamental para un creyente. ¿Cómo llega la fe en Cristo Jesús a los hombres y mujeres que creímos en Jesucristo? ¿Cómo nos llegó a nosotros la fe? Y ahí nos vamos a empezar a tener respuesta de cómo la fe actúa, cómo la fe se practica, cómo la fe hace que nosotros nos ejercitemos como hijos de Dios. Quisiera que fuéramos a Romanos capítulo 10, verso 16 y verso 18. Si ya tenemos esa escritura, la vamos a leer. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Cómo llegó la fe a nosotros? ¿Y cómo debe de llegar la fe a aquellos que aún no tienen la fe en Cristo Jesús? Dice la palabra que la fe es por el oír. En algún momento, esa palabra que ha sido esparcida por toda la tierra ya, que fue una semilla que fue esparcida en nuestros corazones y que ahora se sigue esparciendo con este grupo de hermanos, de cristianos que nos hemos congregado en el Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor. Ahora se hace a través de Radio Peniel y hay mucha gente en todo el mundo
a los que está llegando esa palabra, esa semilla, y esa semilla está llegando al corazón de esas personas. Y están oyendo, están escuchando. Y la fe está llegando a sus corazones. Ese anuncio que han oído de la palabra del Señor va a empezar a germinar juntamente con la palabra que es la semilla en sus corazones. De esa manera llegó la fe a nosotros. Llegó como parte de la semilla, como parte de la palabra de Dios. Porque para que nosotros pudiéramos tener el primer acto de fe en nuestra vida, eso debía estar adentro de nosotros, en nuestro corazón, en la semilla que de alguna forma escuchamos y llegó hasta ahí, hasta lo más profundo, donde pudiera germinar, donde pudiera brotar. Y cuando brotó, brotó la fe. ¿Con qué propósito? ¿Cuál fue el primer acto de fe que nosotros tuvimos? Es una pregunta que no la debiéramos de hacer. ¿Cuándo yo di el primer paso hacia la fe? Eso se dio cuando recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Quisiera que fuéramos a Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora vamos a leer en Romanos capítulo 10, verso 8 y verso 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí debemos de dejar claros algunos conceptos. La salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios que nos dio por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese sacrificio santo fue un regalo de Dios para que nosotros pudiéramos tener la salvación. Ahora, para que esa salvación se haga una realidad en nuestra vida, escuchamos la palabra. Al oír la palabra, vino la fe a nosotros y realizamos un acto de fe. Y ese acto de fe fue que creímos a lo que está en el verso 9. Confesamos que Jesús es el Señor, sin haber conocido antes a Jesucristo. Mucho menos lo íbamos a conocer personalmente, físicamente, porque el Señor resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Pero teníamos que realizar el acto de fe creyendo, teniendo la certeza de que Jesucristo es el Señor. Convencidos de algo que no vimos, que Dios le levantó de los muertos. Ese acto de fe
nos hizo a nosotros hijos de Dios. Más adelante vamos a ver que hay una pregunta fundamental en relación a esto. Porque si hicimos esta confesión con la certeza y la convicción que debemos de tener, ahí empezamos a tener una vida por fe. Si no lo hicimos de esta manera, si no tenemos la certeza y la convicción, esta fe no pudo brotar al mismo tiempo que germinó la palabra. Y algo está pasando en nosotros. Porque si tuvimos en ese momento la oportunidad de creer, de confesar la certeza que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, todo lo demás debiéramos tener la misma certeza y convicción. La primera convicción que debiéramos de tener es que llegamos a ser justos. Y la pregunta que cualquiera se haría es, ¿por qué un creyente cree que es justo? Quisiera que fuéramos a Romanos capítulo 3, verso 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La primera convicción y la primera certeza que nosotros debiéramos de tener después de haber recibido al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, es que hemos sido justificados por Él. Y ahora somos justos. No por justicia propia, sino por la justicia de Dios. Por medio de la fe en Jesucristo, dice la palabra. Entonces, desde el mismo momento de la conversión, fuimos justificados y ahora, después de ese momento, debemos vivir por la fe. Cada acto, cada situación, cada momento de nuestra vida debiéramos de vivir por la fe, ya que el justo debe vivir por la fe. Así dice la palabra. Quisiera que cada momento que avanzamos en este estudio, vayamos entendiendo paso a paso cómo la fe debe de mostrarse en un creyente. El justo vivirá por la fe, dice la palabra. Y a veces pensamos que el justo es Abraham, que los justos son aquellos que en la palabra están ejemplificando la fe, pero que para nosotros sería difícil porque no somos justos. No somos justos por nuestra propia voluntad, por nuestros propios hechos. Fuimos justos con la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y es para todos los que creen en Él.
y que siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces yo quisiera que esta mañana cada uno de nosotros tome esta palabra con certeza y convicción de que somos justos, porque eso determina cómo hemos de vivir. Ahora, analicemos. El justo por la fe vivirá, dice la palabra. Quisiera que fuéramos al verso 17. Porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. A partir del momento en que fuimos justificados por la fe en Cristo Jesús, todos nuestros actos deben ser por fe. ¿Qué significa eso? Debemos tener la certeza, el conocimiento claro y seguro que la palabra del Señor siempre, siempre se cumplirá. Ese es el concepto de la fe. Certeza, el conocimiento claro y seguro que la palabra del Señor siempre se cumplirá. Y debemos tener la convicción que aunque no veamos algo que nosotros estamos esperando, eso sucederá. Porque Dios siempre responde a sus hijos y que la respuesta siempre es conforme a su palabra. Si vamos a vivir por fe, esto lo debiéramos de tener claro como creyentes. Si vamos a considerar cierto que somos justos, justificados por la fe en Cristo Jesús, esto lo debiéramos de tener siempre. Y tenemos que estar claros que el Señor va a responder a nuestras peticiones, a nuestros planteamientos. Y el Señor puede responder específicamente lo que le pedimos, pero también puede responder de acuerdo a lo que necesitamos y no necesariamente específicamente a lo que pedimos. O puede responder de acuerdo a su absoluto designio. La fe está en que nunca vamos a poner en duda la respuesta del Señor, aunque ésta sea diferente a lo que nosotros queríamos. Ya siempre se va a ajustar a lo que está establecido en su palabra. Esto es algo que debiéramos de tener nosotros claro. Porque muchas veces entramos en dudar de las cosas. El que duda no tiene fe. Si nosotros vamos a vivir por la fe, vamos a depender plenamente de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está expresada en su palabra. Siempre vamos a encontrar lo que el Señor quiere como respuesta a aquellas cosas que nosotros necesitamos. Entonces, cuando nosotros, como justos que somos, vivimos por la fe, estamos permanentemente dependiendo de la voluntad de Dios. Y creemos, tenemos la certeza de eso, que siempre vamos
a estar bajo el control y con la seguridad de que la voluntad de Dios se va a hacer en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que nos asegura eso que acabamos de expresar? ¿Qué es lo que nos asegura que podemos vivir por la fe? Porque cada uno de nosotros debiera estar viviendo en este momento por la fe. ¿Qué pasaría si el Señor viniera hoy? ¿Encontraría fe así como la estamos planteando? ¿Encontraría creyentes con la certeza de que la palabra de Dios se va a cumplir siempre? ¿Encontraría creyentes con la convicción de que aunque no lo vean, eso va a suceder? Esto es algo que nos debiéramos de preguntar. ¿Qué es lo que nos asegura que podemos vivir por la fe? Quisiera que fuéramos a Romanos capítulo 4, versos 20 y 21. Tampoco dudo por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿En dónde está puesta nuestra fe? Nosotros debemos de estar plenamente convencidos que Dios es todopoderoso para hacer todo lo que Él nos promete en su palabra. Por eso es que estamos seguros o debemos estar seguros que podemos vivir por la fe. Porque Dios no va a fallar. En el momento que nosotros dudemos de que algo que está escrito en la palabra no se va a cumplir, en ese momento no estamos actuando en fe. No estamos seguros. El creyente que nació de nuevo, que recibió la salvación de Jesucristo, que hizo el acto de fe, la confesión de fe, si no cree que Dios es todopoderoso para hacer todo lo que ha prometido y duda en algún momento, esa será la fe que el Señor está hablando en la pregunta que hicimos al inicio. A Abraham se le considera el padre de la ley. Y esto nos ejemplifica lo que es la certeza y la convicción de cómo debemos de vivir por la fe. De que Dios es poderoso para cumplir todo lo que Él ha prometido en su palabra. Nosotros conocemos la historia de Abraham. De acuerdo a la sabiduría humana, Abraham no iba a tener una descendencia partiendo de su matrimonio con Sara, por la edad que los dos tenían. Pero la palabra nos demuestra otra cosa. Que Dios es todopoderoso para hacer todo lo que Él promete. Si le prometió una descendencia más grande que la arena del mar, lo iba a cumplir. Tarde o temprano lo iba a cumplir. Y lo cumplió.
Y no solo con el pueblo de Israel, sino con nosotros también. Somos parte de esa promesa. Ahora, vamos a seguir tratando de llegar al fondo de lo más profundo que podamos en este tiempo de estudio. Y ahora pensemos, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se muestra la fe en nosotros? ¿Todos tenemos la misma fe? Porque hay veces que algunos hermanos buscan a otros diciendo, hermano, ¿podría usted orar por esta petición que yo estoy poniendo delante del Señor? Y hay algunos que preguntan, ¿y por qué me busca a mí, hermana o hermano, para que yo ore por esa petición? Y algunos dicen, es que usted tiene más fe que yo. ¿Eso es así? ¿Hay unos que tienen más fe que otros? Esa es una pregunta que nos debiéramos de hacer. ¿Por qué van a tener unos más fe que otros? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué yo no puedo tener la misma fe que veo en los otros hermanos? Vayamos a Romanos capítulo 12 y verso 6. Y analicemos si en realidad hay unos que tienen más fe que otros. La palabra del Señor dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Hay una medida de fe. Entonces, hay una diferencia. Algunos van a tener una medida mayor. Pero la pregunta aún más profunda que nos debiéramos de hacer es, yo no puedo llegar a tener una fe que en realidad haga lo que la palabra dice. Esa es la pregunta que nos debiéramos de hacer. Entonces yo debiera de ser, como dice en Romanos capítulo 14, del 1 al 3, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Yo quisiera ser identificado como un débil en la fe. Si yo estoy llegando con otro hermano o hermana a decirle que ore por una petición que yo tengo, me estoy considerando débil en la fe. ¿Y así debo vivir toda mi vida? Esa es una pregunta que nos debiéramos de hacer. Porque si ya fuimos justificados, debemos de vivir por la fe. Y no con una fe débil. Como dice aquí, que tenemos que recibir a los débiles en la fe. Vayamos a Mateo capítulo 16, versos 8 y 9. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Pensemos en el débil en la fe, aquel que lo tenemos que recibir porque es débil. Pero ahora pensemos en los hombres de poca fe. Aquí el Señor Jesús se estaba refiriendo a sus discípulos.
a pesar que habían visto el milagro de los 5,000 hombres alimentados, estaban pensando, estaban teniendo pensamientos en su cabeza que no tenían pan para darle a aquellos que seguían al Señor. Nosotros, a pesar de todos los milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas, hay momentos que cuando llega la tribulación, llega el problema, llega la angustia, nos olvidamos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y lo que ha hecho en otras vidas. ¿Cómo nos dirá el Señor? Hombres y mujeres de poca fe. Porque a pesar de que hemos visto los milagros que Él ha hecho en nosotros, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, no tenemos la certeza y la convicción que dice Hebreos. Ahora veamos Mateo capítulo 15, verso 26 y 28. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada de aquella hora. Fue libre la hija de aquella mujer. Aquí tenemos 3 niveles de fe: los débiles, los de poca fe y los de grande fe. ¿De cuál, en qué categoría queremos estar? Que tengamos que ser recibidos porque somos débiles en la fe, que seamos hombres y mujeres de poca fe a pesar de haber visto la mano poderosa de Dios cumpliendo su palabra en nosotros. O como aquella mujer que le dijo: Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Que cada uno de nosotros pueda ser como ella, grande en su fe. Y que podamos decir: yo espero en el Señor. Si el Señor dice en su palabra que Él llevó nuestras enfermedades, que Él sufrió nuestros dolores y que por sus llagas fuimos sanados, entonces yo esperaré. Esa es la fe que el Señor quisiera encontrar cuando Él venga en su segunda venida. No creyentes débiles en la fe, no creyentes de poca fe, sino creyentes grandes en su fe, sabiendo que el Señor vendrá y que están listos para su venida. ¿Por qué? Porque su palabra se cumplirá, porque Él es todopoderoso para cumplir su palabra. Tenemos la certeza de que Él es todopoderoso para eso, y tenemos la convicción que se cumplirá como está escrito en ella. Ahora viene la pregunta que yo les decía al principio, que está difícil responderla. Nosotros debiéramos de saber si estamos en la fe, sí o no.
No hay una respuesta intermedia, sí o no. Corintios capítulo 13 y verso 5. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Realmente este verso nos desafía a entender si estamos en la fe o no. Y al mismo tiempo confirma nuestra fe. Pero ¿qué medida de fe tenemos? A esta altura de nuestra vida cristiana, debiéramos saber primero si estamos en la fe. En algunas oportunidades, analizando lo que pasa con algunos creyentes, que en un momento determinado empiezan a hacer cosas que no son ni el comportamiento ni la conducta que debiera de seguir un cristiano. Y viene a muchos que son siervos del Señor y que tienen a su cargo congregaciones, son pastores, si verdaderamente en algún momento esos creyentes recibieron al Señor. Pero en realidad, la pregunta no es para esos creyentes si alguna vez recibió al Señor. La pregunta debiera de ser si está en la fe o no está en la fe. Que se pruebe él mismo. Si él verdaderamente cree con certeza y con convicción que Dios es todopoderoso para hacer lo que Él ha establecido en su palabra. Porque si realmente está en la fe, no debería de poder comportarse de esa forma. No debería de ser alguien que siga una conducta contraria al Evangelio de Cristo. No debería deshonrar el Evangelio de Cristo. No debería de vituperar el Evangelio de Cristo. Y por lo tanto, a estas alturas de nuestra vida, deberíamos saber cuál es nuestra medida de fe. ¿Es débil? ¿Es poca? ¿Es grande nuestra fe? Y aquí viene un elemento importante, tratando de escarbar, de ir, de rebuscar, de escudriñar las Escrituras. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 2, versos 4 y 5. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando hablamos de fe, tiene que ser de la fe en Cristo Jesús. Porque fe puede tener cualquier hombre, aunque nunca haya conocido a Jesucristo, pero va a tener fe en sabiduría humana. Y de la fe que estamos hablando esta mañana, es la fe en Cristo Jesús. Es la fe que está fundada en el Evangelio de Cristo.
Es la fe que está fundada en la palabra de Dios. Hay algunos creyentes que dudan muchas veces de lo que está establecido en la palabra del Señor. Lo único que demuestra eso es que tienen falta de convicción y de certeza en la palabra del Señor. Pero muchas veces creen más a la sabiduría humana y aún la comparten mostrando su fe en ella. Creen que lo que dicen, a veces los científicos, los médicos, los abogados, los ingenieros, cualquiera que sea la profesión, cualquier ciencia que hayan estudiado, a veces la creen aún yendo en contra de la verdad de Dios. Y llegan a tener tal fe en eso que la creen tal y como está. Y aquí el Señor nos dice en su palabra que ha sido predicada no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Aquí nos debiéramos de hacer esta pregunta. ¿Hemos podido ver nosotros realmente con los ojos del Señor lo que el Señor ha hecho en esta congregación? ¿Cómo Él en estos 42 años, ya casi 43 años, ha hecho cosas maravillosas? Con espíritu y con poder, no con palabras de sabiduría humana, sino con el poder de Dios, en lo que verdaderamente está fundada nuestra fe. Por eso tengamos cuidado, no estemos compartiendo cosas. Si el Señor nos puso en un lugar, en ese lugar nos va a dar el alimento que necesitamos. Si a otros los puso en otro lugar, ahí les va a dar el alimento que necesitan. No tengo yo por qué ir a escuchar a otro predicador porque me parece que predica muy bonito. Pero no es el alimento que Dios quiere que yo reciba. Para eso me puso en este lugar. Si hubiera querido que yo escuche al otro predicador, me va a poner allá. Y si en algún momento aprendo algo de lo que algún predicador expone de la palabra de Dios, y me parece que el Señor me está hablando ahí, es para mí, no para que yo lo comparta con otro. Si ya es creyente, tiene quien lo alimente, quien lo pastoree. Para eso nosotros tenemos un pastor general, que es nuestro pastor en el Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor en la Central. Y Él nos va a alimentar con la palabra que necesitamos. Y hasta aquí, a nuestro hermano Gustavo, el Señor le ha dado palabra que nosotros necesitamos. Y sabemos que les seguirá dando sabiduría y revelación de esa palabra para que nosotros nos alimentemos. Ahora, si deseamos que nuestra fe crezca, debemos tener un espíritu de fe. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 4, versos 13 y 14. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos,
por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. También quisiera leer Corintios capítulo 5, versos 5 y 7. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero yo quiero que le pongan atención al verso 7. Porque por fe andamos y no por vista. Si deseamos que nuestra fe crezca, debemos tener un espíritu de fe. No importa lo que nosotros veamos. Pareciera ser que percibimos algo diferente. Pero nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Y la fe en Cristo Jesús, creyendo con certeza y con convicción que Dios es todopoderoso para cumplir lo que está en su palabra. Eso dice la misma palabra del Señor. ¿Y cómo vamos a crecer en fe? Si creemos que somos débiles, si creemos que somos de poca fe, tenemos que llegar a ser grandes en fe. Debemos practicar nuestra fe. Quisiera que fuéramos a Efesios capítulo 6 y verso 16. Dice el verso 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora, ¿cómo ponemos en práctica nuestra fe? Tenemos que tener la certeza en la palabra de Dios, que es el conocimiento de algo que es seguro. Eso es la certeza. Y debemos tener la convicción de que Dios es todopoderoso para cumplir su palabra, para cumplir con sus promesas. Entonces, muchas veces nos vemos atacados por el enemigo, porque nos manda dardos de fuego. ¿A dónde? A nuestra mente. Ahora, cuando uno llega a donde un médico quiere que le cuente toda la historia de su vida, ¿qué padeció el papá? ¿Qué padeció la mamá? ¿Qué padeció el abuelito? La abuelita, la bisabuelita, el bisabuelo. Y empieza a ponerse la lista de cosas. Luego el médico dice, mire, sin que usted haya tenido un examen de laboratorio que vaya a demostrar que usted tiene algo, le dice, mire, usted tiene riesgo porque su abuelito tuvo diabetes, usted puede tener diabetes. Si su abuelito padeció de presión alta, usted puede tener presión alta. Sin que le haya hecho ningún examen, usted sale de ese lugar y el enemigo empieza a usar esos mismos argumentos para que usted empiece a sentir síntomas que jamás había sentido. Y ya quiere dejar de comer azúcar. Y ya quiere empezar a comprar Esplenda para que no vaya a generarse la diabetes en su cuerpo. ¿A qué le estamos creyendo? ¿En dónde,
¿cuáles son las palabras de fe que nosotros tenemos que poner atención? ¿A las de la sabiduría humana o a las palabras de Dios que están escritas en la Biblia? ¿Qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice: el morador de la tierra no diga, enfermo estoy. Hay gente que cuando sale de ahí, ya sale convencida que por herencia va a tener diabetes. Y lo empieza a decir. Sí, seguramente los exámenes me van a salir malos. Seguramente me va a salir el azúcar alta, porque yo he comido mucho azúcar toda la vida y ahora por herencia ese gene se va a venir y se va a convertir en diabetes en mí. ¿Por qué vamos a estar confesando enfermedades si la palabra del Señor dice que no digamos que estamos enfermos? Si aún no tenemos ningún síntoma, ninguna situación demostrada que estamos enfermos. Tomemos el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo. Les pongo este ejemplo muy sencillo, pero en la palabra hay infinidad de situaciones explicadas por Dios en las que nosotros debemos de poner en práctica nuestra fe creyendo en esa palabra. El justo por la fe vivirá. No he visto justo mendigar pan. Si un creyente no cree en esa palabra, entonces, ¿dónde está su fe? Me quedé sin trabajo, me voy a quedar sin comida, mis hijos van a padecer hambre, no puedo. Alto, ¿dónde está su fe? Si empezamos a dudar después de que Dios nos ha dado tantas cosas, somos hombres de poca fe. Cuando debiéramos de ser de grande fe, me quedé sin trabajo, gloria a Dios. El Señor algo mejor tiene preparado para mí. Porque no habrá justo que mendigue pan. Y si busco el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas serán añadidas. ¿En dónde está mi fe? ¿En esa palabra del Señor? ¿O en los dardos del enemigo que están llegando a mi mente? La fe es dinámica. La fe de un creyente se muestra por sus obras. En Santiago capítulo 2, versos 17 y 18 dice: así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 2 y verso 3 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. La fe que acciona cumple la demanda de Dios, realizando acciones que requiere de sus hijos en su palabra. No podemos ser hombres y mujeres de fe si no accionamos.
si no se dice lo mismo de nosotros, de lo que está escrito aquí en la palabra? Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La fe es dinámica, es de actuar, no es de quedarse pasivo, y es de hacer lo que el Señor nos pide en su palabra. Debiéramos de seguir creciendo en nuestra fe. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1 y verso 3 y 4, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Antes de iniciar este estudio, conversábamos con los hermanos que el Señor ha levantado para poder hacer estos videos. Que nuestra fe se prueba bajo circunstancias difíciles. En este momento, muchos de nuestros hermanos están siendo probados, están en tribulación, están en angustia, están en dolor, porque tienen familiares enfermos, amigos enfermos. Pero aquí nos dice la palabra que debemos de tener paciencia y fe en estas circunstancias. ¿Qué quiere decir tener fe en estas circunstancias? Quiere decir que le creamos al Señor. Él tendrá una respuesta. Él tiene la respuesta para nuestra tribulación, para nuestra situación, para nuestra angustia, para nuestro dolor. Pero también tenemos que tener la fe suficiente para entender que esa respuesta no siempre va a ser lo que nosotros específicamente queremos. Algunas veces sí, otras veces va a ser, la respuesta va a ser lo que nosotros necesitamos y no necesariamente lo que nosotros queremos. Y la tercera opción de respuesta es que Dios va a responder bajo su absoluto designio. Y cualquiera de las tres respuestas la debemos tomar con la fe en Cristo Jesús. Quisiéramos terminar este estudio con estas 4 conclusiones. Desde que conocimos al Señor, la fe es parte de nuestra vida, porque el fundamento de nuestra fe es Cristo Jesús. En el mismo momento que fue puesta la simiente en nuestro corazón, también brotó la fe en nosotros para tener el primer acto de fe. Confesar a Jesucristo como el Señor y creer que Dios le resucitó de los muertos. Y desde ese momento, la fe es parte de nuestra vida. Y debemos de vivir por la fe. La segunda conclusión es: la certeza y la convicción en la palabra del Señor
debe de ir creciendo cada día. No podemos quedarnos como débiles en la fe o como hombres y mujeres de poca fe. En cada circunstancia tenemos que estar claros, tenemos que estar seguros y convencidos que Dios es todopoderoso para cumplir todo lo que Él ha prometido. La tercera conclusión es: la fe en Cristo Jesús no es simplemente una letra, unas palabras. Es viva, es dinámica, es algo que se puede mostrar y debemos tener la certeza de lo que nosotros estamos esperando. Porque está basada en la verdad de Dios y la convicción de lo que hemos de recibir, de lo que hemos de tener, de lo que aún no hemos visto, pero vamos a ver. Esa es la tercera conclusión. Y la cuarta: la fe debe ser puesta en práctica. No es una fe para guardarla bajo de nuestro vestuario o bajo de la almohada. Es una fe que debe de estar cada día y en cada momento. Los hermanos que graban y nos permiten llegar hasta sus hogares a través de un video. Y yo mismo, antes de venir aquí, no podía dudar que tenía que estar aquí, que debía estar aquí, que iba a estar aquí. Por fe debíamos de estar aquí, porque esto debe ser transmitido. Cada momento de nuestra vida es un momento en que debemos de poner en práctica nuestra fe. ¿Y de qué fe estamos hablando? De lo que el Señor nos dejó en su palabra, de la certeza que tenemos que eso se va a cumplir. No es en lo que piensa un hermano o otra hermana, o una persona o un médico o un abogado, no. Es lo que Dios dice en su palabra. En eso tenemos que tener certeza. En eso tenemos que tener convicción. Y no solo cuando estamos atribulados. Ahí es cuando menos fe hemos demostrado. Entonces, cuando lleguemos ahí, ya debemos de ir listos para poder pelear la batalla de la fe. Pelear la batalla de la fe significa que vamos a enfrentarnos a los dardos del enemigo, que vamos a no dejarnos llevar por palabras de sabiduría humana, que vamos a confiar plenamente en lo que está establecido en la palabra del Señor, así cueste lo que cueste, porque la palabra del Señor se va a cumplir siempre, no tengamos ninguna duda. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor porque nos ha permitido escudriñar las Escrituras, profundizar en ellas, tratando de aprender cada día más de ella, más de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te queremos dar gracias esta mañana, Señor, por tu amor y tu misericordia mostrado hacia nosotros. Porque tu palabra, oh Dios, llega a nuestras vidas y no retorna vacía sin haber hecho la obra para la cual tú la has enviado, Señor. Esta mañana, oh Dios, hemos escuchado, oh Dios, tu palabra. Queremos, Señor, si tu Hijo viene y nosotros aún estamos aquí,
que nos encuentre como hombres y mujeres de grande fe. Y que podamos ser levantados y reunidos con Él. Y si nos vamos antes, Señor, queremos dormir habiendo peleado la buena batalla de la fe, creyendo que tú eres todopoderoso, estando convencidos de que tú cumplirás todo lo que has prometido. Y Señor, si dormimos antes, queremos ser como dice tu palabra, que resucitaremos primero, al primer sonido de la trompeta despertar e irnos contigo, porque queremos dormir con la fe en que tú cumplirás todo lo que has prometido en tu palabra. En el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.